Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses 3:16 y hoy vamos a trabajar el tema titulado Una iglesia apasionada por la palabra. Una iglesia apasionada por la palabra. Voy a leer este verso y luego todos juntos lo vamos a repetir. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Todos juntos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Este es un tema fascinante. Vamos a hablar hoy acerca de una iglesia apasionada por la palabra. Y es que el tiempo en que vivimos, esto es lo que exige en el día de hoy. Que la iglesia esté apasionada en el crecimiento de la palabra. Que la iglesia esté apasionada en crecer en el conocimiento de la palabra. Que la palabra de Cristo sea lo que norme la conducencia y el desarrollo de una iglesia local. Vivimos un tiempo peligroso donde han surgido muchos movimientos e iglesias donde la palabra de Dios no es la centralidad. Hay iglesias que se han desarrollado siempre buscando experiencias y se llenan desde el púlpito hablando de experiencias y cero palabra. Hay iglesias que se llenan promoviendo milagros a todas partes. Muchas de estas iglesias han quedado al descrédito, han llevado el descrédito al evangelio. Porque los milagros, aunque Dios tiene poder para hacerlo, siempre lo hará conforme a su soberanía. En ese sentido, lo que la iglesia está llamado a hacer es hacer una entidad centralizada en la palabra. De ahí la importancia de que la iglesia entienda que para su desarrollo sano debe ser una iglesia apasionada en la palabra. Se define apasionado a una persona que siente gran entusiasmo o pasión por algo. Eso es lo que hay que despertar en nuestras iglesias. Eso es lo que necesitamos en el peligroso tiempo en que vivimos hoy. De ahí la importancia del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa cuando le dice: la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros. La expresión, la palabra de Cristo, solo aparece en esta cita en el Nuevo Testamento. Aunque en 1 Tesalonicenses 1:8, 4:15 y 2 Tesalonicenses 3:1 aparece la expresión, la palabra del Señor, dice el hermano Evis Calvallosa que el concepto de esta expresión es que la palabra de Cristo sea el agente dinámico de las virtudes cristianas. Anoche decíamos que el Espíritu Santo, una de sus funciones era preservar la unidad en medio de la diversidad. Y esa preservación de la unidad en medio de la diversidad es lo que hace y es lo que provoca la parte dinámica de la iglesia. La iglesia es un ente dinámico porque es diverso. La iglesia es un ente dinámico porque los dones son diversos,
porque tiene muchas cosas diferentes que hacer y todas esas cosas convergen en este concepto de la unidad. Por lo tanto, esta expresión de la palabra de Cristo como el dínamo, como la fuerza que impulsa las virtudes cristianas, es un concepto que tenemos que tener claro como creyentes en el día de hoy. Así que, al entender esto, el concepto que encierra es que la iglesia está llamada a mostrar a Cristo a través del ejercicio práctico conforme a su palabra. Cuando el Señor se fue, no quiso que fueran ángeles los encargados de mostrarle a Él en el mundo. Él pudo escoger a ángeles. Dios quiso que fueran hombres como tú y como yo, con debilidades, con muchas dificultades muchas veces. Hombres como tú y yo, hombres y mujeres que Él llama con el compromiso de dar continuidad a su vida, de dar continuidad a su mensaje, de dar continuidad a sus propósitos en este mundo. Así que la iglesia está llamada a mostrar a Cristo a través de ese ejercicio conforme a su palabra. De ahí que vamos a ver dos puntos importantes sobre este mandato. El primer punto es cómo debe de ser y el segundo punto es qué debe producir. ¿Cómo debe de ser? El verso lo dice, abundante, abundantemente. Este concepto nos habla de cantidad y nos lleva a pensar en pasión. Pasión por la palabra. Regularmente, cuando pensamos en cantidad, pensamos en pasión. Algo que nos apasiona es algo por lo que nos entregamos, es algo que nos gusta, es algo que disfrutamos, es algo que podemos proyectar. Esta amonestación no es aislada, sino forma parte de la misma división del libro. En Colosenses 3, 12 y 4 al 6, completa la idea de lo que esto significa. Y en Efesios 5, 18, hay un mandato que atañe a todo creyente y a toda iglesia: sed lleno del Espíritu Santo. Este mandato es expresado en 4 participios griegos iguales a lo que Pablo usa ahora en Colosa: enseñándoos, amonestándoos, y añade en Efesios, cantando y dando gracia. Ahora en Colosense también hay participios griegos cuando nos dice enseñándoos, amonestándonos, exhortándonos. Por lo tanto, hay un paralelismo importante entre el ser lleno del Espíritu Santo y poder hacer estas cosas. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros somos capaces de ser sensibles a las enseñanzas, de ser sensibles a la amonestación. Estamos dispuestos a alabar a Dios, a cantar a Dios, a dar gracia por todo. Y esto es importante porque nos habla de relación. Todos tenemos el Espíritu Santo desde que creímos, decíamos anoche, ¿verdad? Es nuestro sello, todos lo tenemos, pero no todos tenemos el mismo nivel de relación con el Espíritu. Ese nivel de relación con el Espíritu es lo que nos marca en un grupo específico de calidad de cristiano. Hay cristianos fuertes y de calidad, hay cristianos carnales, hay cristianos débiles, y todo depende de ese nivel
de relación. Así que cuando hablamos de este concepto, estamos diciendo que la llenura del Espíritu Santo se logra y su control sobre nuestras vidas se logra única y exclusivamente cuando la palabra de Cristo ha hecho morada en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo aquí en Colosenses dice: more abundantemente en vosotros. Un segundo aspecto que analizar es la expresión habitar. Dice el verso: la palabra de Cristo habite o more en vosotros. El verbo aquí es habité y es el presente imperativo de una voz que en español no podemos entender lo que dice, pero cuando nos vamos al original sí, porque esta voz tiene connotación de habitar en su propia casa. Así que cuando dice habite en vosotros, está diciendo que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, habita en su propia casa, porque nosotros ya hemos sido salvados, hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. Como decíamos anoche, el negocio más malo que puede hacer una persona es querer vivir como cristiano sin ser cristiano. Nadie que no sea cristiano verdadero puede vivir como cristiano, porque necesita el recurso del Espíritu Santo. La vida cristiana solo se puede vivir cuando nosotros tenemos el recurso en nuestros corazones del Espíritu Santo. Por eso hay que convertirse. Por eso el que no se convierte puede venir a la iglesia, levantar la mano, hacer una oración y usted lo verá en la calle haciendo las mismas cosas que hacían, esclavos del pecado, porque no ha tenido un encuentro genuino con el Señor. Pero cuando venimos a Cristo todo cambia. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y hay un control que no es. Me decía un hermano en una ocasión: pastor, mire, yo le digo que esto es algo tremendo. Él lo estaba diciendo como nuevo creyente en su palabra. Hace solamente unos días que yo me convertí. Y desde que me convertí, todas esas cosas que yo quería hacer, ya no quiero hacerlo. Esto es como una magia. Y yo le reía y le decía: esto es como una magia. Nadie puede entender la vida cristiana si no es cristiano. Y la única manera que hacemos es el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. No es solamente leer la Biblia completo. Nosotros teníamos un hermano creyente ahí en la iglesia que ya muy mayorcito, ya está en un hogar de ancianos, y su misión era leer la Biblia. Y él me decía: pastor, ya van 10 veces. Me leí 17 capítulos anoche. Y yo me sonreía y le decía: está bien, mi hermano, está bien. Pero no es leer la Biblia en completo, aunque hay que tratar de leerla, ¿verdad? Completo. No es aprendérsela de memoria solamente, aunque nosotros sabemos que la eficacia de la Biblia está en que la tengamos presente en nuestra memoria. Es mucho más que esto. Es permitir que el poder que ella ejerce actúe en nosotros, produciendo los 4 resultados anteriores: enseñando, amonestando, cantando y dando gracia a Dios. En segundo lugar, la segunda pregunta es: ¿qué debe producir? Y aquí está claro: enseñanza y amonestación. Hoy en día, la proliferación de la Biblia es algo que va avanzando mucho. Para darles una idea, en relación con este tema, quiero citar al señor Alexander Schweitzer, director de traducción bíblica de Sociedad Bíblica Unida. Él comentó en el 2015 lo siguiente:
qué estimulante es mirar hacia atrás en el año 2015 y ver que sociedades bíblicas han participado en la finalización de traducciones en no menos de 50 idiomas hablados por casi 160 millones de personas. Tremendo. 160 millones de personas. Mi esposa y yo estábamos en trabajo ministerial en Ecuador el año pasado y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los hermanos que trabaja en la selva de Ecuador y me decían lo contentos que estaban porque habían descubierto una nueva tribu en esa selva y alguien ya estaba trabajando en la Biblia, no completa, pero parte de la Biblia escrita en esos idiomas. Yo creo que en ese sentido nosotros podemos decir que nosotros hemos avanzado bastante. 160 millones de personas ya tienen acceso a la Biblia. 50 idiomas hablados, sin contar los dialectos, ya tienen acceso a la Biblia. Sin embargo, el gran problema de hoy no es la proliferación de Biblia. El gran problema de hoy es el manejo de la Biblia. Esto quiere decir que para producir enseñanza correcta, que produzcan en los hermanos amonestación, enseñanza, necesariamente nosotros tenemos que manejar correctamente la Biblia. Un manejo correcto de la Biblia es lo que va a corregir nuestras vidas y lo que va a permitir que el Espíritu Santo habite con libertad en nosotros, enseñándonos y exhortando. Así que el gran reto de la iglesia de hoy es el buen uso de la palabra. Ese buen uso de la palabra comienza con decisiones tremendamente profundas, porque comienza de arriba hacia abajo. El manejo correcto de la palabra comienza con los equipos pastorales de la iglesia, que tienen que garantizar que toda persona que se suba al púlpito sea una persona que esté preparada para hablar no lo que quiere, sino lo que la Biblia dice. No lo que él entiende, sino lo que la Biblia dice. La Biblia no produce todas estas cosas. Cuando me acerco a ella y me digo, ¿qué es lo que tú entiendes de esto? Porque usted entenderá una cosa y el otro entenderá otra cosa y yo entenderé otra cosa y por eso tenemos tanta confusión. No es lo que usted entiende, es lo que la Biblia dice. Los inspirados no fuimos nosotros, fueron esos hombres los inspirados. A ellos el Espíritu Santo les sopló. Y nosotros hoy lo que necesitamos es iluminación para poder entender lo que esos hombres inspirados están diciendo y transmitirlo a la iglesia para que la iglesia crezca y la palabra abunde abundantemente y produzca amonestación y enseñanza. Pero cuando subimos al púlpito, hermano, para darle chance, no, hermano, vamos a probarlo. No estamos haciendo un ejercicio correcto de la palabra. Cuando tú, hermano predicador, te niegas a prepararte bíblicamente, y sabes lo que te estoy diciendo, hay los predicadores que no quieren estudiar Biblia. Hay hermanos que no quieren estudiar la palabra, hay hermanos que no quieren prepararse. Hoy hay institutos, hay escuelas de formación, hay de todo, pero quieren ministerio sin costo. Quieren ejercer el púlpito sin costo. Y eso ha traído grandes problemas. Y están otros peores. Hermanos que dicen, yo subo aquí al púlpito, abro la boca y Dios me la llena. Bueno, te la puede llenar Dios, pero te la puede llenar otro que no sea Dios. Por lo tanto, mis hermanos, el gran reto de la iglesia de hoy es el buen uso de la Biblia
como palabra de Dios. Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice estas palabras: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La versión popular dice que enseña debidamente la palabra de verdad. La Vulgata dice que maneja correctamente la palabra de verdad. La versión española dice que predica la palabra de verdad sin desviación. El concepto aquí es interesante. El concepto nos plantea que un uso correcto de la palabra necesariamente implica un manejo correcto de la misma, una enseñanza correcta de la misma y una predicación sin desviación. Es importante recordar que el apóstol de nuevo usa una figura, su cuarta entre los capítulos anteriores y esta, para referirse a este tema. Ahora usa la figura de obrero. Y a la mente de Pablo, viéndolo en su contexto histórico, estaba pensando en el obrero artesano que surca como un buen albañil el camino, o el carpintero que es capaz de hacer ese trabajo y definir con claridad dónde debe cortar, qué debe poner o qué no debe poner. Un surco recto de la palabra. En definitiva, cada cristiano puede interpretar por sí solo la palabra, es cierto, siempre y cuando aplique los principios de interpretación apropiada. Aunque la iglesia cuenta con maestros capaces para enseñar la palabra, quiero decirle que la última autoridad no la tiene el maestro, la tiene la Biblia. Y yo quiero que se queden en esto, porque a veces confiamos mucho en esto, pero ningún maestro que predique lejos de lo que dice la Biblia está obrando en beneficio de la salud de la iglesia. Cada cristiano es responsable de actuar como los hermanos de Berea, comprobando que las enseñanzas que reciben en su congregación no se basan en tradiciones, no se basan en credos, no se basan en opiniones, sino en el sentido normal y llano, no alegórico de la palabra. Nos gusta hacer alegoría. Alegoría es decir, bueno, yo entiendo que por aquí este tema lo podemos aplicar así, así. Nos gusta hacer alegoría, pero no nos gusta decir qué es lo que nos dice la palabra. Para eso tenemos que dar pasos importantes. No podemos sostenernos con estudiando y oyendo por la mañana devocionales y ya, sencillo. Tenemos que dar un paso más, tenemos que tener una cercanía seria con nuestra Biblia, leerla, profundizarla, tratar de entenderla, preguntar lo que no entiendo, ir creciendo en el desarrollo de la palabra. Nunca una experiencia personal o una supuesta nueva revelación va a sustituir la palabra, porque están aquellos que reciben más revelaciones que cualquiera. A veces uno se siente pecador, uno dice, Señor, pero dime algo a mí, porque hay hermanos que se les revelan todos los días cosas. Entonces quieren venir con una supuesta revelación por encima de la palabra. Hay que tener cuidado con esta cosa. Nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles
demostraron su estricto apego a la autoridad de las Escrituras por la forma en que actuaron. Recordemos al Señor. Satanás le atienta y le ataca, y cada respuesta que dio el Señor fue: escrito está, escrito está. Y de esa manera Satanás no podía contradecir los principios del Señor. Ahora nos hacemos la pregunta: cuando la palabra no se usa correctamente, por desconocimiento o por mala interpretación, ¿qué ocasiona? Ocasiona resultados adversos para la iglesia. En las últimas cartas, en la última carta escrita de Pablo, que todos sabemos, segunda de Timoteo, Pablo hace su testamento allí. Y Pablo profundiza para dejar legados en esta carta. Y él le escribe a quien él considera que es su sucesor natural, Timoteo. Y en esta carta a Timoteo, en este capítulo 2, verso 15 hasta el final, Pablo alerta a Timoteo sobre la importancia de la palabra y sobre el peligro del mal uso de la palabra. ¿Cuáles resultados y peligro ocasiona un mal uso de la palabra? En el verso 16 de este capítulo 2 dice: profanación y confusión. ¿Y cómo lo hace? Citando a Himeneo y Fileto, hombres que se apartaron de los principios de la palabra. ¿Cuál fue el error de Himeneo y Fileto? Sencillamente la espiritualización de la resurrección. El gnosticismo dentro de la iglesia que le hacía daño. Él decía: Cristo ese no resucitó en carne. Cristo nunca fue manifestado en carne. Por lo tanto, eso que ve allí, eso fue un espíritu, eso fue un holograma. Entonces, dice que Pablo alerta sobre estas predicaciones erróneas dentro de la iglesia. Primera de Timoteo 1:20 dice que Himeneo tuvo que ser excomulgado por doctrina falsa. Y parece que seguían lo mismo. El escritor cristiano Hendriksen dice que posiblemente él era el cabecilla con Alejandro el calderero de hombres que trajeron confusión y problemas a la iglesia, del cual Pablo dice que él mismo sea entregado a Satanás. Hoy en día tenemos una gran presión teológica en nuestras iglesias. Una presión zoológica porque hay muchos hermanos que asumen con liviandad doctrina que nosotros entendemos que bíblicamente no son aceptables. Y con tristeza lo digo, y mucho liderazgo no asume el papel que le corresponde deteniendo esa práctica. Temas como la expiación limitada, es decir que Cristo murió solo por lo que iban a salvar, por lo que se iban a salvar, son temas que no pueden ser aceptados en nuestras iglesias. Hay versos concluyentes: y por todos murió, para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por todos. Por eso el evangelio debe llegar a todos. Cristo murió por todo. Sencillamente nosotros tenemos que entenderlo. Pero ¿cuál es el problema? Si el líder o los líderes no dominan el tema, no tendrán respuesta que dar cuando entran la confusión. Pablo insta a Timoteo, insta al liderazgo de esta iglesia a que enfrenten cualquier error doctrinal como esta, como que la salvación se pierde y cosas por el estilo, y lo corrijan. Esa es la idea
de esta carta. En segundo lugar, un mal uso de la palabra nos hace contencioso. Versos 23 y 24. Ya Pablo habló a los hermanos de Filipo en Filipenses capítulo 2, 3 y 4, cuando le dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. En una ocasión me encontraba en una parte predicando y me visitó un joven en la noche y me dijo: yo quiero hablar con usted sobre un tema. Y yo le dije: bueno, yo tengo esta noche libre, y se presentó. Ese joven me dijo: mire, yo vine aquí porque mañana me toca predicar y a mí me gusta escoger temas que son problemáticos para hablarlo. A mí lo que me gusta es traer temas conflictivos. Y yo lo miré y me reí. Y le dije: no, pero no cuenta conmigo para eso, mi hijo querido. Temas conflictivos. Hay hermanos que les gusta subir al púlpito no con la idea de edificar, sino de traer temas donde la Biblia ni siquiera es clara, es oscura. Nosotros sabemos lo que debemos saber. Dios reveló lo que teníamos que revelar, pero no lo reveló todo. Hay cosas que no. Estaba en Nueva York y me dicen: una sesión de preguntas y respuestas. Okay. ¿Quién era? ¿Era Samuel o no era Samuel con la pitonisa de Endor? Digo: hermano, pregúnteme otra cosa, pues yo no lo sé. Porque la Biblia no dice nada. Yo, cuando trato de decir lo que la Biblia no reveló, yo estoy inventando, yo me estoy alejando. Hermanos queridos, no podemos usar la Biblia para traer confusión y contienda. Debemos usar la Biblia para edificación de la iglesia, para beneficio de la iglesia. Hay temas, hay cosas que Dios no quiso revelar. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿De quién habla más la Biblia? ¿Del rapto o de la segunda venida? De la segunda venida. Cuando usted lee Mateo 24, la segunda venida le da de todo. Pero ¿qué es lo único que nos dice la Biblia del rapto? Que será como un abrir y cerrar de ojos. Ahora, no me diga a mí: hermano, mire, ¿y cómo va a ser? Vamos a sentir un caliente, vamos a sentir un calor. No, hermano, yo no lo sé. Yo solo sé que primero ni aún los ángeles saben cuándo será. Puede ser ahora. Y en segundo lugar, que será como un abrir y cerrar de ojos. Hermanos queridos, nunca, nunca, nunca tratemos de hacer que la Biblia dice lo que no dice. Vayamos con fidelidad a la palabra. En tercer lugar, perdemos visión. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:7, esta gente están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Perdemos visión. Todo esto por un mal uso de la Biblia. Y por último, causamos divisiones. 2 de Timoteo 3:8 dice: y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambre, aunque su nombre no se menciona en el Antiguo Testamento, es probable que sean dos magos egipcios que se opusieron a Moisés. Según la tradición judía, estos hombres dieron la impresión de haberse convertido en prosélito y luego promovieron junto con Aarón la adoración del becerro. Así que, mis hermanos queridos, un mal uso de la palabra trae profanación y confusión. Un mal uso de la palabra nos hace contencioso. Un mal uso de la palabra nos hace perder visión. Un mal uso de la palabra nos hace causar división. Contrario a esto, el buen uso de la palabra tiene efectos tremendamente beneficiosos para la iglesia. Dice 2 Timoteo 3:15, salva, da sabiduría,
enseña. Toda escritura, se lo saben ustedes, es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil que para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Es decir, que la dinámica de la iglesia de buenas obras, de su trabajo social y espiritual, está fundamentada en la palabra de Dios. Un último pensamiento que quiero dejar con ustedes. Si es así, que un buen uso de la palabra ocasiona tantos efectos importantes, la pregunta que sigue es: ¿cuál es la base del buen uso de la palabra? Y en el verso 14 de este mismo capítulo, Pablo dice que la base es lo aprendido. Dice el verso: lo que te persuadiste. Pero persiste tú ¿en qué? En lo que has aprendido y te persuadiste. Y aquí viene algo que no podemos dejar atrás. Sabiendo tú de quién has aprendido. Ustedes han tenido la gran bendición de tener en esta iglesia grandes maestros. Tener un mentor espiritual como don Pablo tiene peso en todo este sentido. Entonces esto debe tener peso también para el fortalecimiento de nuestra fe. Lo aprendido, uno de los grandes riesgos de hoy para la subsistencia de muchas de nuestras asambleas es el desprecio de muchos hermanos jóvenes a lo aprendido como doctrina fundamental en su iglesia. El desprecio a los maestros que le han servido de guía espiritual. Hermanos queridos, nosotros tenemos unas raíces de maestro importante. En una ocasión, un joven me decía: no, porque en nuestro grupo, los templos bíblicos, no hay una tradición de buenos maestros. Me senté con él, le digo: a ver, vamos a hablar un poquitito. Te voy a mencionar estos nombres: George Muller o Jorge Muller, L. Moody, Samuel Vila, Ironside, Francisco La Cueva, Ernesto Trencha, Charles Riley, Raúl Caballero Yocú, Samuel Pérez Millo, Evis Carballosa, Walter Bieber, Horacio Alonso, Percival Hamilton, Felipe Espósito, Lenos Gooding, el apologista más destacado de este siglo. Todos ellos fueron maestros o fueron maestros surgidos de las asambleas de hermanos de los templos bíblicos. La pregunta es: si usted no lee su material, lee otros, si usted se está nutriendo con otras líneas doctrinales, entonces usted va a tener problemas para entender esto. Dice Pablo: no te olvides de lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y ustedes han tenido fuente clara en Puerto Plata de grandes maestros con grandes enseñanzas que nosotros no podemos olvidar. En el verso 13, Pablo usa una expresión tremenda. Dice: retén la forma de la sana doctrina que oíste de mí. Dice el comentarista Maestro Henry lo siguiente: lo que escuchasteis de mí, parafraseando este verso, guárdalo como pauta directriz de sana doctrina, con fe y amor de índole cristiana. Y aquí la expresión doctrina se refiere a la doctrina apostólica, al conjunto de verdades principales de la iglesia. Nosotros, nuestro compromiso son con la doctrina apostólica. Muchas veces le damos carácter de doctrina a todo. Todo no son doctrinas fundamentales. Hay cosas que pueden cambiar en el tiempo. Hay cosas que pueden cambiar en sociedades diferentes. Hay cosas que cambian. Lo que no cambia es la doctrina apostólica, la doctrina fundamental, la de nuestra fe.
Cuando a usted le digan, tú eres del grupo salvo, siempre salvo, usted le tiene que decir, soy del grupo salvo, siempre salvo. Porque la salvación perpetua, eterna, desde que vino a nosotros, es una de nuestras doctrinas fundamentales. Cristo nos salvó para siempre y no hay forma de que nosotros podamos perdernos. En los tiempos apostólicos, fuertes ataques heréticos contra la persona de Cristo fueron dirigidos a negar la coexistencia de la igualdad del Padre, como sucedió en Colosa. ¿Qué estaban enseñando en Colosa? En Colosa estaban enseñando que había una jerarquía de ángeles que formaban un puente entre Dios y el hombre. Eso se estaba enseñando. Y ahí es que surge Colosenses 1:15 que usted tanto cita. Él es la imagen del Dios invisible. Esa expresión es para dar respuesta a la penetración de esa doctrina. Esta segunda carta de Timoteo, al igual que primera de Pedro y Judas, son cartas de alerta máxima. Y nos habla del cuidado que debemos tener en estos últimos tiempos sobre la doctrina y sobre la cosa que nosotros incorporamos. Amados hermanos, liturgia no es doctrina. Liturgia no es doctrina. Por eso usted ve que cada iglesia define su liturgia. Eso quiere decir que en mi iglesia y en tu iglesia tocan batería, pero hay iglesias que no tocan batería. Su liturgia es diferente. Pero esas son liturgias. Eso puede cambiar. Eso no tiene ningún tipo de problema. Lo que no puede cambiar son las enseñanzas fundamentales. Ustedes tuvieron una gran bendición. Hace unos años escribimos un libro llamado Apuntes Doctrinales, que yo esperaría que todo el mundo tenga el suyo guardado. Ese libro se le da respuesta a toda inquietud de doctrina fundamental y se deja claramente establecido lo que en este tiempo usted va a sufrir. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo lo que va a sufrir es la sana doctrina. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy los cristianos evangélicos? Que el evangelio está de moda. Todo el mundo es evangélico, señores. Y esto es grave, pero no son nada. Usted entrevista en el Alfa y dice, gloria a Dios. Y el hermano dice, amén, ay, qué bueno. Pero sigue en su vida, no es cristiano nada. Todo el mundo hoy quiere ser cristiano. Todo el mundo te dice un gloria a Dios, todo el mundo te dice Dios te bendiga. Antes no. Cuando yo me convertí, me llamaban y me decían, muchachos, salte de eso que te va a volver loco. Pero ya no. Ahora esto está de moda. Y como está de moda, no podemos identificar lo correcto y lo incorrecto si nosotros no tenemos una claridad en la doctrina que nosotros hemos ido trabajando. Y esto es algo muy importante, muy importante. En esta segunda carta, Pablo usa una expresión que es la expresión que quiero dejar con ustedes como conclusión sobre este tema. Pablo, cuando habla de esta expresión, él dice que lo guarde, que lo reproduzca como pauta directriz. La palabra que usa aquí en el original nos dice qué fue lo que Pablo quiso decir. Cuando te vas al griego y encuentras, es la palabra upotuposi. Esa palabra es sencilla, porque la vamos a entender como nosotros lo entendimos en los campos, ¿verdad? Esa palabra, lo que quiere decir, esa expresión, reprodúcela como forma directriz, es cálcala. ¿Qué es calcar? Ustedes recuerdan, en aquellos tiempos, cuando no había tablet, cuando no había nada, le decían a los muchachos, tarea de hoy, traiga un mapa de República Dominicana. Y la mamá decía, imagínate, yo no sé dibujar un mapa. Ve y cómprame un papel de celofán. ¿Y qué hacía la mamá? Ponía el papel de celofán y después ¿qué hacía? Lo calcaba. Eso es lo que dice este verso. Lo que está diciendo, mis hermanos queridos, es que reproduzcamos,
que calquemos todas esas enseñanzas fundamentales en la palabra que nosotros hemos recibido y lo asumimos como doctrina revelada, infalible, inmutable, con las cuales la iglesia tiene que proyectar a Cristo en el día de hoy. El enemigo no está fuera, está dentro ahora. Los peligros no están fuera, están dentro ahora. Y se necesita que se levante hombres y mujeres que no negocien su fe, pero que no negocien la palabra. Eso es lo que necesitamos, que no negocien su fe, que no negocien la palabra. Es por eso la necesidad de tener una iglesia apasionada por la palabra. Porque una iglesia apasionada por la palabra es una iglesia sana. Una iglesia apasionada por la palabra es una iglesia que crece. Una iglesia apasionada por la palabra es una iglesia atractiva ante los ojos de Dios y de su comunidad. ¿Qué podemos concluir de todo lo que hemos dicho? Para que queden ustedes ahí a modo de resumen con algo. Quiero que se queden con 3 grandes pensamientos. El primero de ellos es: una iglesia apasionada por la palabra es una iglesia donde la palabra de Dios mora abundantemente. En segundo lugar, una iglesia apasionada por la palabra no solo predica la palabra, sino vive la palabra. Y en tercer lugar, para que la palabra provoque buenos resultados, hermanos queridos, hay que manejarla bien. Por lo tanto, en el tiempo en que estamos viviendo, cuidemos nuestros púlpitos, cuidemos nuestros púlpitos. Que Dios le bendiga. Gracias por este tiempo que me han permitido tener con ustedes. Yo sé que muchas de las cosas que digo usted puede diferir, es su deseo, si es su deseo puede hacerlo, y otros quizás se han sentido confrontados. Yo espero que ese confrontamiento no diga: ese hermano vino de lejos a mí a confrontarme, sino que usted crea que el Espíritu Santo ha hablado a su corazón en esta mañana. Que Dios le bendiga.